Y pensando en ese tema de los padres, puse a leer algunas cosas y encontré algo que me entristeció mucho. Y es una investigación del 2014, donde se dice que Colombia es el país con el mayor porcentaje de niños que crecen sin sus padres. Colombia es el país con el mayor porcentaje de niños que crecen sin sus padres. Por un lado, debido a la violencia que vivimos, debido a esta guerra absurda, a esta inseguridad. Eso obliga a que los niños crezcan ya no con el papá, sino con el tío, con el abuelo, con el hermano, con otro familiar. Pero la razón no solo es violencia. La razón es que hay padres que solo sencillamente engendran a sus hijos y cuando nacen los abandonan. Sencillamente los dejan tirados. Y es bien interesante notar el contraste que hay entre la celebración del Día de la Madre y del Día del Padre. El Día de la Madre usted dice, voy a llevar a mi mamá a un restaurante a almorzar. Y ese restaurante está lleno, repleto, tiene que hacer horas de fila. Hoy hay combos y promociones. Hoy están 2 por 1, a ver si de repente se incrementan las ventas. Y eso pareciera ser el resultado de que los padres no somos tan ejemplares como las mamás. Porque cuando se piensa en celebrar el Día de la Madre, como que las palabras sobran, ¿no? Uy, no, pero es que mi mamá es lo más lindo, es esto, es aquello. Pero muchas veces cuando se piensa en el padre, como que se tienen dificultades. Y es probable que algunos de los que están aquí en este día escuchando esta palabra tienen dificultades en ese aspecto, porque de repente fallamos al no ser padres ejemplares. Y el texto de hoy, la palabra para hoy, nos presenta una de las parábolas más famosas y hermosas que Jesús contó. Es una parábola que se ha titulado la parábola del Hijo Pródigo, pero que deberíamos cambiarle el nombre. En honor a la verdad, el protagonista de esa parábola no es el hijo, el protagonista es el padre. Deberíamos llamarla la parábola del padre pródigo, porque la palabra pródigo es derrochador. Y el padre de esta parábola es un derrochador de verdad. Así que le animo a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, y reflexionemos en esta hora acerca de lo que debería ser un padre ejemplar. La palabra del Señor dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Es una hermosa parábola, esta parábola, la parábola del Padre Pródigo. Pero una pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana es: ¿y por qué contó Jesús esta parábola? Porque todas las parábolas que Jesús contó, Él las contó por alguna razón. Él siempre tenía una excusa para contar las parábolas. Y esta parábola forma parte de 3 parábolas que Jesús cuenta: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y en este caso la parábola del hijo perdido. ¿Por qué las contó Jesús? Capítulo 15, versículo 1 y 2 nos deja ver la razón que Jesús tuvo para contar esta parábola. La palabra del Señor dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y
pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Todos los publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos judíos que trabajaban para el imperio romano, y por lo tanto el pueblo judío, la nación de Israel, los consideraba como traidores, como vendepatrias, y era muy despreciable eso. De hecho, en el tiempo de Jesús, si usted quería ofender a alguien y decirle una palabrota, no tenía que decir las que decimos en Colombia. Suficiente era con decirle publicano, y el otro le decía más publicano será, y se armaba la pelea. Eso era un insulto. Y la Biblia dice que los publicanos se sienten atraídos por Jesús y van a donde está Jesús. Pero no solamente publicanos, sino también los pecadores, es decir, esas personas que tienen una moral muy baja, que su conducta no es lo mejor. Esa gente está buscando a Jesús. Y en el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. ¿Qué decían? Oiga la forma despectiva como Reina Valera traduce: a los pecadores recibe, y no solamente los recibe, ¿qué hace? Come con ellos. La pregunta que los religiosos de la época de Jesús se hacen es: ¿cómo es posible que Jesús, siendo un maestro judío, sea amigo de publicanos y pecadores? Eso es inaudito. No puede ser que Jesús sea amigo de publicanos y pecadores. Y por eso Jesús cuenta las tres parábolas. En la primera parábola, que usted la conoce, es la parábola de la oveja perdida. Un pastor que tiene 100 ovejas, pero un día se le pierde una. ¿Y qué dice la parábola que él hace? Deja las 99 y se va a buscar la oveja perdida. Le garantizo, los que oyeron por primera vez esa parábola, sin lugar a dudas dijeron: oiga, qué pastor tan bruto. Pero es que es mucha bestia. ¿Cómo se le ocurre arriesgar 99 por ir a buscar una oveja descarriada, perdida? Pues que se pierda. Luego Jesús cuenta la historia de una mujer que tiene 10 monedas, se le pierde una y literalmente revuelca toda la casa, probablemente motivada por el miedo, probablemente el miedo al esposo cuando él le pidiera cuentas de dónde está la plata. Así que probablemente por miedo ella escarba toda la casa hasta encontrar la moneda. Y hay algo en común en estas parábolas, y lo encontramos en el versículo 7. En el versículo 7 Jesús dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 10, en la otra parábola, dice: así os digo que hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué Jesús es amigo de publicanos y pecadores? Sencillamente porque el cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Jesús es amigo de ellos porque Él quiere que ellos se arrepientan. Él quiere alegrar el cielo. Pero la tercera parábola sí fue realmente, para los primeros oyentes de esta parábola, fue algo que ellos no pudieron soportar. Si les escandalizó el hecho de que un pastor abandone 99, esto que van a escuchar no lo van a poder soportar, porque es una parábola que realmente confronta como todas las parábolas. Pero yo no sé usted qué quiere hacer, pero yo creo que la invitación de esta parábola, anticipándome un poco, la invitación de esta parábola es una invitación
a alegrar el corazón del Padre. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón del Padre Celestial? Yo no sé si quiere alegrar el corazón del Padre terrenal, pero creo que vale la pena alegrar el corazón del Padre Celestial. Hay que alegrar el corazón de este Padre Celestial. ¿Y qué es lo que alegra el corazón del Padre? Que un pecador se arrepienta. Y entonces la parábola es una historia bastante cotidiana, bastante familiar. Cuando uno empieza a entender la parábola, es curioso porque es la historia de un padre y dos hijos. Inmediatamente uno se hace una pregunta y es, ¿y dónde está la mamá? Porque la mamá juega un papel determinante. ¿Dónde está la mamá? Lo más probable, porque no es el punto, pero lo más probable es que la madre de este muchacho haya muerto al momento de dar a luz, porque era algo muy común, lamentablemente, en los tiempos bíblicos también. Entonces, probablemente cuando esta madre muere, pues el padre queda ahí solo. Pero el relato dice que un día llega el hijo menor y llega con una petición bien particular. ¿Cuál es la petición que hace el hijo menor? Papá, dame la parte de la herencia que me conviene, o que es lo que es mío. Dame lo que me corresponde, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y eso en la cultura judía, y probablemente muy parecido a Colombia, eso es como que el hijo le dijera, ¿sabe qué, papá? Por mi parte, muérete. Porque la herencia se daba era cuando el padre moría. Así que lo que estoy diciendo es, de mi parte, muérete. Yo me imagino que los que escucharon eso no podían soportar, es inaudito. Pero mire lo curioso, el texto dice que a pesar de que al padre probablemente la idea no le gustó, ¿qué dice el versículo 12? Lo que dice es que el padre les repartió los bienes. Y este muchacho recibe la herencia. La junta parece que la vendiera toda y lo que se lleva es el efectivo y se va con una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Yo me voy a ir lo más lejos. Yo quiero irme lejos de la casa de mi padre, probablemente a buscar la felicidad, a buscar la libertad. Y esa es la historia de la humanidad. El hombre hoy en día también está tratando de buscar la felicidad y la libertad lejos de la casa del Padre Celestial. Esta generación que nos ha tocado vivir es una generación que cada día está tratando de alejarse más y más de la casa del Padre Celestial. Pero ¿qué ocurre con este muchacho? Se va para ese lugar lejano y todo lo que tiene de un momento a otro lo derrocha, lo desperdicia al punto que llega a lo más bajo que podía llegar un judío, a tener que cuidar cerdos. Y es tanta la crisis que este hombre tiene que hasta quiere comer lo que comen los cerdos. ¿Cuántos conocen cocheras? Han estado en porquerizas. Es un aroma muy agradable. Si usted no tiene plan para mañana que es festivo, ahí le tengo el plan. Un perfume, un bouquet muy especial. Y por supuesto, este muchacho quiere comer la comida que comen los cerdos, porque es que lo que comen los cerdos es algo muy provocativo. Es algo muy atractivo. La verdad que no. Pero es tan lamentable la condición de este muchacho que aunque quiere comer, ¿qué dice la Biblia? No le dan. Le dicen, no señor, esta comida es para los cerdos. Y estando en esa desgracia, ¿de quién se acordó? Se acordó del Padre. Y cuando se acuerda del Padre, él asocia al Padre con abundancia. Porque él dice, ¿cuántos jornaleros, trabajadores ocasionales, cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen
abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y este muchacho decide regresar a casa porque se acuerda del padre. En su miseria y en su desgracia, este hombre reconoce que su padre tiene unas características muy especiales que yo considero que deberían ser las características que todos los padres deberíamos desarrollar. Eso parece que la respuesta fue de las hermanas. Este padre de esta parábola tiene características que yo creo que todos los padres deberíamos desarrollar. Y una de las características que este muchacho recuerda es que es un padre accesible. Es decir, es un padre con el que se puede hablar. Es un padre al que se puede acercar. Porque imagínense cuando este muchacho piensa en pedir la herencia. Si su padre no fuera accesible, probablemente ¿qué diría? Uy, yo ni me arriesgo. Cuando yo le diga a mi papá, papá, vengo por la herencia, me dice, ¿que viene por qué? Venga, le enseño cuál es su herencia. O yo, amiguito, ¿cómo así? ¿Usted está queriendo que yo me muera? ¿Usted qué le pasa? Falta de respeto. No, este muchacho sabía, a este papá yo le puedo hablar. Porque lamentablemente hoy en día hay padres con los que no se puede hablar. Padres que no saben escuchar. Hay hijos que prefieren ir a hablar con cualquier persona menos con su papá. ¿Por qué? Uy, es que mi papá no se puede hablar. Uy, uno apenas le hago una pregunta, él de una vez va, pero respondiendo feo. Él no es un padre accesible. Si el padre no hubiera sido así, este muchacho fácilmente se hubiera podido volar de la casa o haber buscado a alguien que mediara por él. Pero él no, él sabe que su padre, aunque no está de acuerdo, porque probablemente cuando su hijo le hace la petición, lo más seguro es que él le dice, pero hijo, ¿qué te falta en la casa? ¿Y por qué te vas a ir? ¿Y por qué pides eso? Y probablemente el padre, aunque le duele lo que le está pidiendo, pero lo que dice la Biblia es que decidió dárselo. Es un padre accesible. Y aun cuando está en la miseria, cuando está en la peor de las crisis, se acuerda de su papá y ¿qué recuerda? Mi padre es un padre accesible. Por mal que me vaya, me va a recibir como un jornalero, pero allá no voy a morir de hambre. ¿Sabe que la historia de este hombre es la historia de gran parte de la humanidad? Porque la humanidad está buscando la libertad y la felicidad, pero la está buscando en el libertinaje. Y en lugar de encontrar libertad y felicidad, lo que encuentra es ruina, miseria y desgracia. ¿Sabe por qué? Porque ningún sueño lejos de nuestro Padre Celestial terminará bien. Nada que tú planees que implique estar lejos de la casa del Padre va a terminar bien. Pero este muchacho decide, voy a regresar. Probablemente este muchacho recordaba escenas en las cuales llegaba gente a la casa del Padre pidiendo trabajo. Y este padre los contrataba. Pero no era un padre tacaño, era un padre tan derrochador, tan generoso, que aún los jornaleros que tenían abundancia de pan. Entonces yo me imagino que él dice, por mal que me vaya, me va a ir de jornalero y voy a tener abundancia de pan. Era un padre accesible. Y aquí viene una primera pregunta para los padres. ¿Qué clase de padres somos? ¿Somos padres accesibles? ¿Pueden nuestros hijos acercarse a hablar con nosotros y pueden encontrar en un padre
alguien que los escucha así no esté de acuerdo? ¿Qué clase de padres tuvimos? ¿Qué clase de padre tú tuviste? ¿Tuviste un padre que te escuchó? ¿Tuviste un padre que te entendió, que te aconsejó? ¿O tuviste un padre ausente, un padre que nunca estaba disponible porque estaba ocupado en su trabajo, porque estaba ocupado en sus amigos, porque estaba ocupado en otras cosas? Yo no sé qué padre tuviste, por eso hoy le quiero presentar un padre, y es el Padre Celestial, que es un padre accesible, es un padre al cual podemos acudir, no importa en la condición que estemos. Y lo que dice el versículo 20 es que el muchacho decidió emprender su viaje de regreso. Dice la Biblia, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba, ¿cómo estaba? Lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oiga esto. Este padre de la parábola no solo es un padre accesible, sino que también es un padre amoroso. Porque cuando la Biblia dice que cuando lo vio de lejos, lo que a uno le queda bien claro es que el padre todos los días probablemente salía a la puerta de la casa y miraba a lo lejos diciendo: de pronto hoy será el día que mi hijo va a regresar. De pronto hoy será el día que mi hijo va a volver. ¿Sabe una cosa? Nuestro Padre Celestial, al igual que el padre de esta parábola, es un padre que nos puede dejar ir. Si tú decides irte y alejarte del Padre, Él no va a impedir que te alejes. Pero ¿sabe de qué podemos estar seguros? De que aunque Él nos deje ir, Él nunca nos va a abandonar. Tú te puedes ir y decir: no, sigo con el Padre Celestial, yo me alejo. Puedes irte, pero Él nunca te abandonará. Siempre vas a poder contar con Él. Siempre. Por eso cuando lo ve, este padre hace algo que es fuera de lo normal. Lo que dice la Biblia es que lo vio y empezó a correr. Y él no tenía la sudadera y las Nike. Él usaba túnica como todos los hombres de su tiempo. Así que para correr, ¿qué cree que tuvo que hacer? Las hermanas saben, si necesitara correr y está en falda, ¿qué tiene que hacer? Subirse un poquito la falda. O sea que este hombre está en riesgo de ponerse en vergüenza. Además, por cultura, no era bien visto que un hombre de su edad corriera. ¿Cómo es que corre? Pero ahí lo vemos corriendo. Pero no solamente corre, sino que cuando llega donde está su hijo, lo abraza, y dice la Reina Valera literalmente, se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? No fue que le dio un besito, sino que lo agarró a besos. Es un padre amoroso. La verdad, hermanos, yo no sé de dónde salió ese concepto de que hombría es sinónimo de frialdad, de que hombría es sinónimo de dureza. Yo no sé de dónde salió, pero lo que sí estoy seguro es que eso no salió de la Biblia. Porque el modelo bíblico para un padre es este padre, y el padre verdadero, el padre ejemplar, es aquel que se arriesga a besar y a expresar cariño a sus hijos. ¿Cuántos vacíos emocionales se generan en los hijos sencillamente por una actitud incorrecta? ¿Cuántos de ustedes que están escuchando esta palabra en tiempos como estos sufren?
En tiempos como estos les cuesta superar cosas como cuáles. El hecho de que durante su vida sus padres nunca les abrazaron, nunca les besaron, nunca les expresaron afecto y cariño. El padre de esta parábola es diferente. El padre de esta parábola es alguien que cuando ve a su hijo lo abraza y lo besa. Dios levante de esta iglesia padres amorosos. Dios levante de esta iglesia padres cariñosos. Padres que abrazan. Padres que besan a sus hijos. Padre, usted no se imagina el efecto sanador que puede tener sobre su hijo. ¿Cuántas personas hay que han perdido su identidad de género, su identidad sexual? ¿Y sabe por qué la perdieron? Sencillamente porque lamentablemente tuvieron un padre que era duro y que no abrazaba y que no besaba. Óigame bien, padre, cuando usted abraza y besa a sus hijos varones, no les daña la identidad. Al contrario, afirma y reafirma la identidad como varones que ellos deben tener. Así que abrace a sus hijos, bese a sus hijos, expréseles cariño. Y de hecho este padre corre, y la razón por la que corre es porque dentro de la cultura judía, un hijo como este debería ser apedreado por la comunidad. Y si el padre no lo apedreaba por ser el contumaz, la comunidad tenía que apedrearlo. Así que cuando el padre corre, lo que está haciendo es protegerlo y diciéndole a la comunidad: si ustedes quieren apedrear a mi hijo, tienen que hacerlo primero conmigo, porque a este hijo yo realmente lo amo, realmente lo amaba y lo valoraba. Este es un padre que restaura, porque cuando el hijo llega con su discurso ya preparado, le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y está dando el discurso. ¿Y qué le dice el papá? No digas más. Y uno pensaría que un padre, lo normal de un padre en una situación como esta es cuál fuera: ¿vio? Se lo dije. Pero como usted es bien torpe, ¿le hablé o no le hablé? Yo le dije que no se fuera a la casa, ahora asuma las consecuencias. Eso le pasa bien. Ahí sí me da la razón. ¿Cuántos padres hay así en este planeta? Y perdónenme, pero no necesitamos más de esos padres. Esos padres ya no los necesita más esta sociedad. Este padre no necesita, esta sociedad no necesita esos padres que siguen maltratando sobre el hecho. Esta sociedad necesita padres que se atrevan a restaurar. Este no es un padre que destruye, este es un padre que restaura. Este es un padre que sana. Este es un padre que bendice. Y mire la manera como restaura a su hijo. Lo primero que hace es que le manda a colocar vestido. Este hijo viene harapiento y maloliente. Y al colocarle vestido, y no cualquier vestido, ¿cuál vestido? Y yo pregunto, ¿de quién era el mejor vestido que había en la casa? ¿De quién era? De él. Es decir, el padre le está devolviendo la dignidad, y quien quiera que viera a su hijo era como ver al Padre. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Nos hizo participantes de la naturaleza divina. Por eso usted y yo ahora no somos cualquier aparecido por ahí, somos hijos de nuestro Dios. Él nos devolvió la dignidad a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente le restaura la dignidad, sino que le restaura la posición. Porque dice que le colocó en su mano un anillo. Y el anillo en la Biblia no es una figura cosmética solamente. El anillo representa la autoridad. Con el anillo era que se hacían los negocios, se sellaban.
Para ponerlo en contexto, es como que este hijo que desperdició toda la plata, está comprobado que es un mal administrador, que derrochó, y que vuelve y le da al padre. Le dice: mire, mi hijo, tome la chequera y tome la tarjeta, y ahí está la clave, maneje la plata. Cualquiera que hubiera dicho: ¿qué le pasa a ese papá? Ese papá está loco. ¿Sabe una cosa? Porque ese es nuestro Padre. Un Padre que, a pesar de que nos equivoquemos y fallamos, sigue confiando en nosotros. Y Dios sigue confiando en ti, aunque te equivocaste. Y Dios a veces dice: allí donde te equivocaste, ahora lo vas a hacer bien, ahora lo vas a hacer mejor. Pero no solamente le da anillos, sino dice que le colocó calzado en sus pies. Y el calzado era lo que distinguía a las personas libres. Los esclavos andaban descalzo, pero la persona libre andaba con calzado. Lo que está diciéndole el padre a su hijo es: aquí en esta casa tú no vas a ser ni jornalero, ni mucho menos esclavo. Vas a vivir en esta casa, pero vas a vivir como un hombre libre. Y como si esto fuera poco, el padre mandó traer el becerro gordo. El becerro gordo era ese que las familias cuidaban, que no mandaban al campo para que no sacaran músculo, sino allí en un corralito le daban la mejor comida. No lo mandaban al Bodytech ni al gimnasio, ahí cada vez más gordito, para que el día que lo mataran la carne fuera bien blandita, bien jugosa. Generalmente el becerro gordo se guardaba para una ocasión especial, para el matrimonio. Es probable que este becerro gordo estaba preparado para el matrimonio de su hermano mayor. Pero mire a quién le dieron el becerro gordo. Y como si fuera poco, terminaron haciéndole fiesta. ¿Sabe por qué? Porque este padre está diciendo: todas las riquezas que yo tengo, todos los bienes que yo tengo son nada en comparación con lo que tú vales. Y yo no sé qué pienses tú, pero por lo menos para el Padre Celestial, en este universo tan amplio, tan vasto y tan grande, no hay nada más valioso que sus hijos. Tú eres lo más valioso que Dios tiene en todo el universo. Tú eres lo más valioso que Dios tiene en este planeta. Y yo creo que así deberíamos ser los padres. Lo más valioso que tienes, padre, no es tu trabajo. Lo más valioso que tienes no es tu empresa. Lo más valioso que tú tienes son tus hijos. He aquí, herencia de Jehová. No es la casa, no es el carro, son los hijos. Es lo más valioso que nosotros podemos tener. Y este padre termina haciendo fiesta para su hijo. Pero en la parábola algo cambia. En el versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué escuchó? La música y las danzas. Ahí estaba Juan Luis Guerra con toda su orquesta. Y él llega y pregunta a los criados: oiga, ¿y ese ruido qué? ¿Esa guachafita qué es? ¿Y qué le dicen los criados? Uy, hermano, buena noticia. Tu hermano ha regresado y tu papá está tan feliz que hizo fiesta. Camina, entra a la fiesta, tu papá está feliz. Y cuando él escucha eso, ¿qué hace? La Biblia dice que este hombre se enojó y no quería entrar. Este hombre está que vuela, porque él dice: pero
pero es que esto sí es la tapa. Pero a mi papá, ¿qué le pasa? ¿Pero qué clase de papá tengo yo? Este papá no es un papá de disciplina, no conoce los versículos de que o la ley se cumple o la milicia se acaba. ¿Pero qué le pasa a este papá? Como flojo. ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo es que le va a hacer fiesta? Y ese fue el problema de los religiosos de la época de Jesús. No entienden cómo es que Jesús es amigo de publicanos y pecadores. ¿Y por qué? Porque ellos no conocen al Padre. Y realmente el Padre de esta parábola, además de ser un Padre, como ya lo dijimos, es un Padre asombroso. Este es un Padre que asombra. Este es un Padre que sorprende. Este no es un Padre predecible. Este no es un padre que al uno escuchar la historia uno dice, sí, bien, le dio duro y no lo recibió y lo corrigió. Este padre es asombroso. Mire cómo nos asombra. Primero, asombroso que cuando su hijo menor le pide la herencia, se la dé. Pero ¿cómo se le ocurre? Asombroso que después de que lo derrocha todo y lo hace quedar como un zapato por allá, lo hace quedar mal. ¿Cómo es posible que sobre el hecho lo reciba y le haya puesto el vestido de él? Le haya vuelto a dar la tarjeta de crédito. Y no solo eso, sino que ahora dice que parece que lo abraza y lo besa. Y sobre el hecho le hace fiesta. Para que usted lo entienda, es como que espero que no ocurra en ninguna de sus familias, pero como que terminando el año, noviembre, su hijo se acerca y le dice, papá, quiero que me perdones. Sé el sacrificio que haces para pagarme la universidad. Sé que cada semestre te cuesta 5 millones y a veces más, papá, de verdad. Yo no sé cómo explicarte, pero papá, quiero que me perdones porque he perdido el semestre. Y entonces su papá diga, ok, igual vamos a hacer fiesta. Y entonces llega su hermano, el hermano que nunca ha perdido un semestre ni un año, y llega diciendo, ¿y esa fiesta? No, que pues su hermano le contó a su papá que se tiró el año y se tiró el semestre y se petaqueó todo. Y su papá pues hizo una fiestica ahí para reconocerlo. ¿Qué? Y yo que nunca me he tirado una materia. Y yo que siempre dentro de los primeros y siempre cuando en la escuela izaba bandera y a mí no me ha dado nada y a este le hace fiesta. Eso es una locura, hermanos. Es algo asombroso. Por eso dice que no quería entrar. Versículo 28. Y se enojó y no quería entrar. ¿Y qué dice la Biblia? Salió por tanto su padre a Terres. Esto es más asombroso. ¿Qué hace este papá? ¿Papá qué? Que ruega. ¿Acaso la cultura no dice que un papá hace de todo menos? Mire, yo no le ruego a nadie. Pues este papá está, pero de lo más fuera de lo común, porque es un papá que sale y ¿a qué sale? A rogarle, mi hijo, entre a la fiesta. Entre. Que no entro, ¿cómo se le ocurre, papá? Y mire, hasta aquí en la parábola no ha habido groserías. ¿Cuál fue el primero en decir groserías? El hermano mayor. Porque ¿qué dice? Pero este hijo tuyo que desperdició la plata con prostitutas, fue el primero en decir las palabrotas. Y viene y tú sobre el hecho le haces fiesta. Eso es absurdo, no puede ser. Ay, hermanos, esta parábola ilustra de alguna manera al pueblo de Dios.
Esta parábola ilustra la humanidad, el mundo entero. Porque hay muchos que están buscando la felicidad. ¿Y dónde la están buscando? Lejos de la casa del Padre, en farras, en el libertinaje. Volvemos al sermón de hace 8 días. Pero hay otros que, como está buscando la felicidad. ¿Y dónde la busca? En el legalismo. Y por eso cuando él se refiere al hermano que ha vuelto, no le dice mi hermano. ¿Cómo le dice? Tu hijo. Y hay comunidades cristianas que pensarán de usted que usted no es cristiano. Porque dicen, pero esas hermanas allá de la Gran Comisión, empantalonadas y con el pelo pintado y maquilladas, hermanas, ni primas. No alcanzan a ser ni primas siquiera. No nos ven como hermanos. ¿Por qué no nos pueden ver como hermanos? Porque tienen un problema, y el problema se llama legalismo. Y es tremendo. ¿Cómo actúa este padre así? Un padre que ruega, pero sobre todo un padre que hace fiesta. Yo no sé qué clase de padre tuviste. Si fue un padre amargado, un padre ausente, un padre enojado. Pero este padre, nuestro padre, es un padre que hace fiesta. Este es un padre que celebra. Este es un padre que hace fiesta. Algunos que crecimos en contextos donde nunca se nos celebró el cumpleaños. Crecimos en contextos donde nunca hubo esa celebración. Y se nos arraigó tanto que ahora que somos cristianos, presentamos al niño, lo traemos al altar y lo presentamos, pero no hacemos fiesta. En cama allá afuera, en la parroquia, hacen el bautismo. ¿Y qué hacen? Y el niño nos cumple 12, 13 años, lo bautizamos y no hacemos fiesta. Pero allá, primera comunión, fiesta, fiesta por todo. Yo no sé, pero creo que tenemos que cambiar. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que permanentemente hace fiesta, así como nuestro Padre hace fiesta. Tenemos que hacer fiesta, tenemos que celebrar, tenemos que hacer fiesta, tenemos que hacer fiesta. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? ¿Será que Jesús contó esta parábola pensando en los libertinos, en los hermanos menores que se van al mundo y se descarrían y pierden todo? Me parece que no. Me parece que la contó pensando en los legalistas, en aquellos que no entienden el amor del Padre Celestial, en aquellos que no quieren entrar a la fiesta, en aquellos que no se regocijan, que no gozan, en aquellos. ¿Sabe? Este padre de esta parábola representa a Dios. A mí me parece que así debe ser Dios. Yo creo que así es Dios. Es un Dios que hace fiesta. Por eso mira el versículo 31, lo que este padre le dice a su hijo mayor, a su hijo que no quiere entrar a la fiesta. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son. Si tú no quisiste matar al becerro gordo, eso es problema tuyo, tú lo podías haber matado. Si no te comiste un cabrito, eso es tu problema. ¿Y por qué hay cristianos que no disfrutan? ¿Qué es lo que les impide disfrutar? ¿Que tenemos un padre tacaño? No, lo que les impide disfrutar es el legalismo. Y uno a veces ve en el culto cómo la gente que es libre, verdaderamente libre, canta, salta para Dios. Pero el legalista que dice, eso a Dios no le agrada, eso ni será de Dios. Y cuando el predicador utiliza algo de humor, que dicen, eso es muy serio, las cosas de Dios no son así. Y cuando ven a los de Castillo del Rey, ni hablar, porque eso sí que se empayasan. Y eso qué cosa en la iglesia. No pueden disfrutar. ¿Qué dice el Señor?
versículo 32. ¿Por qué hiciste fiesta, papá, para tu hijo descarriado? ¿Y qué dice él? Es que tocaba. Dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá. Por eso es que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Porque en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente. Y quiero terminar con algunas frases, algunas resonancias para su corazón. Si queremos alegrar el cielo, tenemos que ser como Jesús, una iglesia amiga de pecadores. La iglesia tiene que ser amiga de pecadores. Tenemos que ser una iglesia amiga de los que se desmovilizan. ¿Qué, pastor? ¿Le voy a decir hermano a ese? Tenemos que ser una iglesia amiga de los LGTBI. Tenemos que ser una iglesia que sale a buscar a las ovejas perdidas, como lo hizo el pastor de la parábola, como lo hizo la mujer que buscó la moneda hasta encontrarla. Y sabe una cosa, como debió hacerlo el hermano mayor, porque tan pronto como el hermano menor se fue de la casa, el que debió salir a buscarlo fue el hermano mayor. Pero nunca salió, nunca lo buscó. Al contrario, cuando él regresó, en lugar de alegrarse, se enojó. En lugar de alegrarse, se puso enojado y no quiso entrar a la fiesta. ¿Cuántos queremos alegrar al cielo? ¿Cuántos de verdad queremos alegrar al cielo? ¿Qué tenemos que ser? Amigos de publicanos y pecadores. Porque es muy difícil que un pecador se arrepienta si no lo buscamos y si no nos volvemos amigos de ellos. Hoy en día mucha gente se pierde por hacer lo malo, pero otros se pierden por hacer lo bueno. Y la pregunta es, ¿quién se pierde más hoy? ¿El que hace lo malo o el que hace lo bueno? A mí me parece que se pierden más hoy los que hacen lo bueno. Mire la parábola, la última escena de la parábola. ¿Dónde terminó el descarriado, el libertino, el pecador? ¿Dónde terminó? ¿Adentro en qué? En la fiesta. ¿Y dónde terminó el legalista, el que nunca pecó, el que nunca hizo lo malo? ¿Dónde está? Afuera, amargado, enojado. Que Dios nos ayude. Yo creo que como iglesia debemos arrepentirnos, por supuesto, por las malas cosas que hacemos. Pero más que eso, debemos arrepentirnos aún de las cosas buenas que hacemos. Porque eso nos está impidiendo ir a buscar a los que están perdidos. ¿Sabe qué es lo bueno de esta parábola? ¿Sabe qué es lo hermoso de esta parábola y que los religiosos de la época de Jesús no entendieron? ¿Por qué Jesús come con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Porque Jesús, a diferencia del hermano mayor de la parábola, que nunca salió, Jesús
Jesús es nuestro hermano mayor, que hace 2000 años dejó la casa del Padre. Hace 2000 años dejó su comodidad. Dejó ese lugar donde todos lo adoran y le sirven. Y lo dejó ¿para qué? Para venir a buscarnos a nosotros. Para venir a buscarte a ti. Y para venir a buscarme a mí. Ese es nuestro hermano mayor. Un hermano mayor que nos buscó. Un hermano mayor que nos buscó hasta salvarnos. Que Dios nos ayude. Esta parábola nos presenta un padre ejemplar. Y hoy, Día del Padre, debemos esforzarnos por desarrollar esas características y ser el mejor reflejo de lo que es el Padre Celestial. Un padre ejemplar es accesible. Un padre ejemplar es amoroso. Y un padre ejemplar es asombroso. ¿Qué clase de padre eres? ¿O qué clase de padre serás? ¿Qué clase de padre tuviste? ¿O qué clase de padre tienes? Yo no sé qué clase de padre tuviste. Yo no sé qué clase de padre tienes. Pero hoy te he presentado al mejor de los padres. Al mejor de los padres. A ese Padre amoroso. A ese Padre que nos ama. A ese Padre que nos recibe. A ese Padre que nos acepta como somos. Y que cuando regresamos nos hace fiesta. Que Dios nos ayude a ser mejores padres. Que Dios nos ayude a ser padres ejemplares. A ser buenos padres. Cierre sus ojos en esta mañana. ¿Qué imagen de padre tienes? ¿Qué imagen de padre tienes? Dios quiere en esta mañana con algunos de ustedes sanar y restaurar esa imagen de padre. Porque si tuviste un padre ausente, yo quiero presentarte un padre amoroso, un padre comprensivo, un padre que sabe escuchar, un padre que sabe amar. Ese es nuestro Padre Celestial, el mejor padre que tú y yo podamos tener. Hoy no solo hay padres que buscan a sus hijos. Me parece que hoy mayormente hay hijos que están buscando a padres. Y que hay personas que están buscando a un padre. Hace años que lo buscan y no lo encuentran. Es tiempo de encontrar ese padre. Es tiempo de recuperar a esos padres. En la parábola fue necesario que el padre perdonara a sus hijos. Hoy también es necesario que muchos hijos perdonen a sus padres. ¿Y qué tal si empezamos por ahí? En oración, y le decimos al Señor en oración:
Señor, yo hoy decido perdonar a mi papá terrenal. Hoy decido perdonar a mi padre terrenal porque probablemente él no recibió amor, por eso no dio amor, pero yo hoy decido perdonarlo. Hoy decido perdonarlo. Sus ausencias, su maltrato, la imagen que grabó en mi corazón, hoy perdono eso, Señor. Señor, y te pido que me ayudes a mí a ser un buen padre, a ser un padre ejemplar. Ayúdame, Dios. Hable con Dios en esta hora. Hable con su Padre Celestial. Y mientras estamos orando, yo quisiera orar por aquellos amigos que hoy nos visitan, que al escuchar esta palabra dicen: pastor, ore por mí. Yo quiero encontrar a Dios y yo quiero ver a Dios como Padre, porque Jesús, nuestro hermano mayor, vino a presentarnos a Dios no como el eterno que lo es, no como el todopoderoso que lo es, no como el sabio, como el que todo lo puede. Él vino a presentarnos a Dios como Padre, como nuestro Padre. Él quiere ser tu Padre. Tú que nos visitas por primera vez, tú que nos ves a través de este medio de comunicación, quiero invitarte para que abras tu corazón y recibas a Dios como Padre. Permitas que Él sea el Padre tuyo, que te restaura, que te cambia, que te transforma. Si hay alguien en este auditorio que en esta hora dice: pastor, ore por mí, yo quiero encontrar a Dios como Padre, donde quiera que esté, levante su mano. Quiero orar por usted. Dios te bendiga. Tenga su manito levantada. Dios te ama. Dios valora tus lágrimas. Y ese abrazo que no recibiste de tu Padre terrenal, hoy lo recibes de tu Padre celestial. Ese amor que te hizo falta, Dios el Padre te lo da hoy. Tenga su manito allí levantada. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Con su manito levantada y con todo su corazón, repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que te necesito. He estado lejos de tu casa y te pido perdón. He pecado, he hecho lo malo, pero hoy vengo a ti. Te entrego mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Restáurame, cámbiame, transfórmame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Dios, gracias, porque nunca más estaré en la vida sin un Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Amén. Amén. Aleluya. Agradecemos al Señor por las vidas que hoy pueden encontrar al Padre Celestial. Queremos pedirle que nos regale, usted que está aquí, 3 minutos más. Usted que viene por primera vez, estos hermanos que tienen un chalequito azul, tienen en el segundo piso una atención para usted. Salga de su silla y permítanos atenderle por 3 minutos. La iglesia se coloca de pie. Los amigos pueden ir allí al segundo piso para ser atendidos. Usted que nos escucha a través de este medio, de este canal, le animamos a seguir adelante con la relación con Dios.
a orar, a leer la Biblia, a buscar una iglesia donde se predica el evangelio completo. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos al cielo y hablamos con nuestro Padre? Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí, en este lugar. Dios quiere sanar en esta hora corazones. Dios quiere sanar vidas. Dios quiere obrar de una manera especial. Tú que eres padre, que estás aquí, habla con Dios y dile: Dios, enséñame a ser un padre ejemplar. Tú que algún día vas a ser padre, dile: Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo, a ser un buen padre. Guárdame, Señor, de equivocarme. Guárdame, Señor, de dejar huellas negativas en el corazón de mis hijos. Ayúdame, Señor, a ser un buen padre. Y tú que creciste y no tuviste un buen padre, dile al Padre Celestial: tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Mi Padre amoroso. Mi Padre que me escucha, que me entiende. Mi Padre que me recibe. Tú eres mi Padre. En esta hora exprésale palabras de amor, de adoración al Padre Celestial. Dale gracias por ese amor tan grande. Porque de no ser por el amor del Padre, nosotros no estaríamos aquí en este día. De no ser por el amor de ese Padre Celestial, ¿dónde estaríamos? Señor, gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos, por protegernos. Gracias por hacer de nosotros lo que hoy somos. Señor, es por tu gracia, es por tu gracia, es por tu gracia. Y si no has perdonado a tu Padre, perdónalo ahora. Y si ya se fue y no está en este planeta, perdónalo. Algunos tendrán que salir de aquí, agarrar el teléfono y llamar al papá. Algunos tendrán que ir y abrazarlos. No sé. Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios quiere sanar nuestras vidas. Te adoramos, Jesús. Dale libertad al Espíritu de Dios. Sánanos, Señor. Sana nuestros corazones. Sana nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, a saber que tenemos un Padre, que tú eres nuestro Padre. Oh, Señor, gracias. Acérquese a su hermano por un minuto, ore por él. Ore por él. Ore por él. Bendígalo en esta mañana, bendígalo en esta mañana. Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor.
Yo te pido que obres en el corazón de tus hijos. Señor, cualquiera que sea la imagen que ella haya tenido de padre, sánala, Señor. Ayúdanos a entender, oh Dios, que en ti tenemos el Padre más ejemplar, el Padre más especial. Ayuda a mis hermanos que son padres. No sabemos ser padres. Enséñanos a ser padres, a ser buenos padres. Señor, que nuestros hijos puedan ver en nosotros la imagen tuya, la imagen de un buen padre. Ayúdanos, Señor. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección, canción de protección sobre todo mal, sobre todo mal. Temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, no somos esclavos, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. No somos. Soy un hijo de Dios. Ya no Levante soy, su voz y dígalo. ya no soy. Declara lo que somos. Soy un hijo de Dios. Ya no Soy un esclavo del temor. soy un hijo de Dios. ¿Sabes que ese es el título más grande que podemos tener en esta tierra? El título más grande no es ser médico, abogado, psicólogo, ingeniero, ni siquiera pastor. El título más grande es saber que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre como el que tenemos, un Padre accesible, un Padre amoroso y un Padre asombroso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén. Alegre el corazón del Padre terrenal si puede, pero eso sí, todos alegremos el corazón del Padre celestial. Bendiciones para todos.